Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso, como siempre, vamos a decir, te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En su poderoso nombre vamos a compartir la palabra del Señor. Como siempre os digo, Juan 14, versículo 26, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Amén. Con el himno de Aleluya vamos a ir directamente a compartir el capítulo 17 de la palabra de nuestro Señor. Y dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ello. Es palabra del Señor, y como siempre le vamos a dar la gloria a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahí acabamos de leer entonces el texto que vamos a estar compartiendo a partir de este momento. Vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Sé que sí, por eso están acá compartiendo. A partir de este momento vamos a estar compartiendo el desenlace de todo este capítulo. Génesis capítulo 17 tiene 27 versículos, ¿sí? 27 versículos, y mayormente vamos a encontrarnos que se le cambia el nombre a Abraham por Abraham, y también Dios hace el pacto de esa popular circuncisión. Si hoy vamos a entender un poco qué es todo eso de la circuncisión también, y al mismo tiempo vemos que el Señor hace un pacto y una promesa en la descendencia de Abraham, aún Abraham estando un poco confundido, ya que hemos visto en el capítulo anterior 16 que había nacido alguien que no era de la promesa del pacto, que es Ismael. Entonces, dentro de toda esa confusión que él tiene, aún así, a pesar de todo eso, él se mantiene firme en el diálogo con nuestro Señor y Salvador, y sigue creyendo en el Señor, en su promesa y en todo el diálogo que se empieza a entablar con nuestro Padre Celestial. Entonces Abraham es un buen ejemplo para tomar como referencia, por eso es llamado, por supuesto, el Padre de la fe para todos nosotros que éramos gentiles, para todos los que nos hemos acercado a nuestro Señor y Salvador. Por eso, queridos hermanos, acá en este capítulo, es un capítulo fundamental en la historia de la salvación, donde Dios renueva su pacto con Abraham. Este pacto no
no solo se refiere a las promesas de una descendencia numerosa, sino también a la introducción de la circuncisión como señal de ese pacto. Acá en el capítulo 17 nace ese pacto y esa señal a través de la circuncisión. Entonces este capítulo habla de un compromiso de Dios con su pueblo y cómo este pacto requiere fe y obediencia. Obediencia, a partir de ahí, él tiene que ser obediente y circuncidar a los chicos o a las personas que van a estar con él. Ahí lo vamos a ir leyendo. Todo lo que estaban en el entorno de él tenían que ser circuncidados. Sería la circuncisión, para el que no sabe, ahora ya no, pero se le hacía en ese tiempo, hasta el tiempo que vino el Señor también, sería a los 8 días de haber nacido el varón, y se le cortaba el prepucio del miembro masculino, se cortaba el prepucio, y ese era el pacto en sangre, ¿sí? Entonces acá vemos que en el versículo número 1 de Génesis capítulo 17, cuando dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy. Miren lo primero que le dice, escuchen lo primero que le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí entra una palabra clave. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso, le dice. Anda delante de mí, sé perfecto. Pero al decir yo soy el Dios Todopoderoso, del hebreo esa palabra todopoderoso seguramente ustedes escucharon hablar del Shaddai. Entonces, cuando uno lee Apocalipsis 1, versículo 8, anoten al lado Apocalipsis 1, 8, dice: yo soy el alfa, el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es como diciendo: yo soy el Shaddai del hebreo, ¿sí? Se escribe S-H-A, 2D, la A y la I, Shaddai. Seguramente muchas veces ustedes escucharon hablar del Shaddai. Yo en Tucumán, me acuerdo cuando fui el año pasado, fui a predicar a una iglesia en donde se llamaba el Shaddai, justamente el Todopoderoso. Así que hay denominaciones que incluso se llaman así, el Shaddai, pero significa el Todopoderoso. Entonces ya de entrada el Señor le hace notar a Abraham que él era ese Dios Todopoderoso que está dispuesto a cumplir sus promesas, que es un Dios de pacto. Le empieza a hacer notar todo lo que, entre comillas, algo sabía él un poco, Abraham, de Noé, porque estaba un poco instruido. Pero ya cuando llegamos al versículo 2 y 4 de Génesis capítulo 17, en el versículo 2 y 4 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, le dice. De muchedumbre de gente. Y ahí entramos nosotros también. Por eso para nosotros en las nuevas epístolas él es llamado el Padre de la Fe, que ya lo hemos visto ese tema. Ahora, en anoten así, Hechos capítulo 7, como referencia, Hechos capítulo 7, versículo 5, dice: y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía ese hijo. O sea, no tenía el hijo, no había nacido todavía Isaac. Recién a Isaac entra en escena ya a partir del capítulo 18, empieza ya, nuevamente lo visita el Señor, y es cuando, eso lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Entonces ahí ya empieza a cumplir las promesas, y él por supuesto también tiene que circuncidarlo. Pero ustedes observen que él tenía que creer sin haber recibido todavía a ese hijo con su esposa Sara, que todavía
no se le había cambiado el nombre. Ahora, ya cuando llegamos acá al versículo 5 y 6 de Génesis 17, porque hoy nos vamos a concentrar más en la parte de la circuncisión, en el que más sobre va a sobresalir esos versículos. Y en el versículo 5 y 6 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Bueno, cuando leemos Isaías capítulo 51, en el versículo 2 dice, mirad a Abraham, dice Isaías, mirad a Abraham vuestro padre. Ustedes observen qué impresionante, Abraham, padre de Jacob, de Israel, de las 12 tribus, y también en el nuevo pacto, padre de la fe de nosotros. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más, escuchen esto, porque cuando no era más que uno solo, lo llamó el Señor, y lo bendijo y lo multipliqué. Entonces Isaías está haciéndole mención ahí al pueblo de Dios, para que ese pueblo de Dios que estaba rebelde, que se apartaba con idas y vueltas, le estaban recordando las promesas que se le había hecho a través del padre Abraham, para que ellos un poco copien ese comportamiento. Entonces acá ya vemos el panorama en el versículo que acabamos de leer, que es el 5 y el 6, y el panorama que estamos viendo acá es que el cambio de nombre de Abraham a Abraham representa una transformación de identidad. Tiene que haber un cambio de identidad. Hay un cambio de nombre y tiene que haber un cambio de identidad. Entonces, Abraham, que ya padre de multitudes, refleja no solo la paternidad de naciones, sino también el cumplimiento del propósito divino de parte de Dios. Por eso, la misma palabra Abraham significa padre de muchedumbre, padre de naciones. Entonces, recibe algo que Abraham en ese momento, yo me imagino que se habrá quedado impresionado por esas palabras, diciendo, de mis lomos, porque Abraham ya está a los 90 y pico de años. Entonces ya vemos que Abraham, ya cuando entremos al capítulo 18, ya está tocando los 100 años, ya va a llegar a los 99 ahí en el capítulo 18. Pero todo esto Dios permite, nos deja como ejemplo, y está pasando el tiempo, y Dios permite que pase el tiempo, y ya hemos visto acontecimientos por esa demora, pero el Señor no retrasa sus promesas ni sus bendiciones, sino que muchas veces es necesario pasar por esas pruebas. O sea, Abraham recibió pruebas muy fuertes que las vamos a ver más adelante, incluso con después, ¿se imaginan después que llega el hijo de la promesa y de repente, así como llegó, se lo piden sacrificio? Y todo eso es fuerte. Entonces Abraham es un buen ejemplo para todos nosotros. Ahora, cuando ya llegamos a... Nosotros lo que tenemos que entender también, que en Cristo Dios cambia nuestra identidad, ¿sí? O sea, al decirle a Abraham, es como que está diciendo, según de Corintios 5, 17, para nosotros, con Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, hay un cambio rotundo. Para él también, para Abraham en ese tiempo. Entonces, en Cristo Dios cambia nuestra identidad, dándonos un nuevo propósito a nuestras vidas. Un nuevo propósito. Cada creyente tiene, por ejemplo, un llamado específico. Nosotros tenemos un llamado específico para impactar al mundo. De alguna forma tenemos que impactar al mundo. Ahora, ¿qué hacemos para impactar al mundo? Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 13 dice que somos sal en la tierra que pisamos. Versículo 14 dice que somos luz en el mundo. Entonces, tenemos que caminar con propósito y dar de esa luz
a los que están en oscuridad. Entonces, nosotros como Abraham fue llamado a ser el padre de naciones, nosotros tenemos que ganar también almas y ser un ejemplo y ser un canal de bendición, porque ese es el propósito de Dios para con Abraham y para con nosotros, que seamos de bendiciones para las personas, para todo lo que Dios ponga en nuestro camino. Ahora, cuando llegamos al capítulo 7 al 14, que es la parte más fuerte de todo el capítulo, lo voy a leer primeramente. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ustedes vieron que hoy en día Jerusalén, todo eso viene a ser Canaán. Dijo de nuevo Dios a Abraham, versículo 9, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí entra la parte, ¿ve? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, todos. Tanto los que van a nacer, los que nacían era a partir de 8 días. Y lo que ya eran viejos, no quiero decir la palabra viejo, pero de alguna forma ya están grandote, también se tienen que circuncidar. Generalmente dice que duele menos cuando sos bebé. ¿Por qué duele menos circuncidar el prepucio cuando sos bebé? Porque, no sé, sos bebé y te olvidás, ¿no? Pienso yo, no sé. Pero, sin embargo, ¿se imaginan circuncidar a una persona grande? Hay un hermano, el otro día fue a la radio y contento me dice: pastor, ¿sabe que me circuncidé? Dice. ¿Qué? Le digo yo. Sí, dice, en la iglesia que voy me circuncidaron. No, le digo yo. ¿Cómo te vas a dejar circuncidar? ¿En serio? Le digo. Terrible. Pero vamos a llegar a ese texto. Porque es verdad, existe, aunque no lo crean, existe eso todavía. Entonces, acá ya vemos que en el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuese de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. Y el varón incircunciso, el que no hubiese recibido la circuncisión de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto, dice. Entonces, que estamos viendo que es un tema bastante delicado, el tema de la circuncisión. Tenían que cumplirlo sí o sí. Vemos un ejemplo en el Éxodo 3, Éxodo 4, cuando le aparece en la zarza a Moisés, que él tenía también sus hijos, y después ya al día siguiente, prácticamente, si no fuese por una mujer, lo mataban. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a sus hijos. O sea, por eso dice que para el Señor era el que no se circuncidaba, siendo hebreo de linaje de Abraham, era como violaba ese pacto. Entonces era terrible, era delicado. Ahora, cuando uno lee Levítico capítulo 12, porque acá vamos a leer que dice a los 8 días, Levítico capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, anoten así, Levítico 12, versículo 1 y 3. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de sus menstruaciones será inmunda,
Y al octavo día se circuncidará al niño. O sea, hay que circuncidarlos al octavo día. Ese es el mandamiento que tenía, y acá ya estamos en la ley, Levítico ya está la ley, y así tenía que ser. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Tito, capítulo 1, anoten Tito, capítulo 1, en el versículo 10 al 11, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan cosas enteras enseñando para ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué es lo que estaba pasando ya? Vemos ahí que el apóstol Pablo está dando indicaciones a Timoteo, haciéndole notar que hay muchos contumaces, que son habladores de vanidades, y que estaban engañando ya en la gracia. Había engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Habían adulterado los mandamientos. En la gracia ya no había que circuncidar a las personas. Sin embargo, cuando uno lee Gálatas 2, vemos que también tiene un encuentro de Gálatas 2 y 3, hay un choque con Pedro, porque también Pedro andaba circuncidado, o sea, se había equivocado, pero después entendió, porque lo exhortó de gran manera el apóstol Pablo a Pedro por hacer esas cosas. Y acá vemos también que pasaba en ese tiempo y está pasando en este tiempo. Gente, denominaciones que quieren. Ustedes observen que la circuncisión no es que nace con la ley, nace con Abraham. Pero luego tiene la continuidad por el pacto con la ley. Pero siempre estamos viendo ahí sangre, porque ustedes observan un detalle. Si la circuncisión es en el miembro del hombre, hay derramamiento de sangre. Pero ¿qué hace el hombre una vez que se crió porque cuando es bebé y tiene 8 días, no puede engendrar. Pero ya cuando se crió y se casó, o no se casó, como se sea, tiene hijos, hay una descendencia. Hay una descendencia. Entonces, espiritualmente, cuando el Señor muere en la cruz, se derrama sangre. Pero ¿qué pasa? En Juan 1, versículos 12 y 13, dice que somos engendrados ya por Dios. Entonces, hay una nueva forma de engendrar espiritualmente. Todo eso lo vemos en la parte final. Textos claves en la parte final, como siempre, que me dio el Señor en la parte de la oración. Ahora, el pueblo de Dios, en esas idas y vueltas y rebeldías, llegó un momento en que Dios usa a los profetas para decirles que se circunciden, pero desde el corazón. Por ejemplo, para poner algún ejemplo, porque hay mucho, pero vamos a resumir con Jeremías capítulo 4. En Jeremías capítulo 4, versículo 4, ahí la palabra del Señor dice: circuncidaos, dice el Señor, y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Ve? Quitad el prepucio ya no del miembro, sino de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego. Estaba enojado el Señor. Y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces ya se estaba portando muy mal el pueblo, hasta el punto que el Señor usa a Jeremías para que decir que sean circuncidados el prepucio del corazón. Por supuesto, no hicieron caso, después cayeron, después de las advertencias de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, cayeron en esclavitud a través del rey Nabucodonosor, que es un rey poderoso de Babilonia, que cuando lleguemos a esa parte van a entender por qué escribía como escribía Jeremías, Isaías y Ezequiel, que son los profetas mayores que estaban tratando de advertir al pueblo para impedirles que lleguen a ese cautiverio. Sin embargo, por supuesto, fueron rebeldes y no tomaron conciencia de esas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, anoten Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15, ahí la palabra del Señor dice:
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esto es muy importante para nosotros. O sea, en el Señor hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Observen cómo cambia en el nuevo pacto ya el tema de la circuncisión. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Este es para darle la gloria al Señor. Miren qué circuncisión, ¿no? Qué circuncisión, amén, queridos hermanos, que hace el Señor, por supuesto, por amor. En realidad, todo eso el Señor lo hace porque nos ama. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que el amor de nuestro Señor y Salvador sobrepasa todo entendimiento. Primeramente el amor del Padre y el amor de nuestro Señor, que en Juan 15 dice: no hay nada más hermoso que dar la vida por un amigo, dice la palabra del Señor en Juan 14, en el contexto de versículo 13, 14. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá con todo esto? Acá en estos versículos que estamos viendo, que está relacionado con la circuncisión, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que cómo se fue manejando el Señor a través de los pactos, y cómo también se fueron cumpliendo los tiempos, e incluso se fueron cumpliendo los pactos, hasta que llega ese pacto nuevo. Entonces el pacto con Abraham vendría a ser, es un pacto eterno para con Abraham, no solo para él, sino también para su descendencia. Este pacto implica una relación personal con Dios que tenían que tener ellos en ese tiempo, porque tenían que obedecer a quien era el Dios de ellos, y la generación venidera también tenían que reconocer todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender acá, queridos hermanos, que la circuncisión es la señal física del pacto. Es una señal física, por eso es dañada una parte del cuerpo del hombre. Es un acto de obediencia que simboliza la separación del pecado. La separación del pecado y la dedicación a Dios. Todo eso indica, por supuesto, ahí no había nacido la ley. Entonces en el Nuevo Testamento la circuncisión es ya sustituida, como hemos leído ahí recién en Colosenses capítulo 2. Es sustituida por la circuncisión ya del corazón, por la circuncisión del corazón. Como le había dicho Jeremías anteriormente, que hemos leído Jeremías 4:4, que era necesario que saquen el prepucio del corazón. Sin embargo, eso lo hizo el Señor en la cruz. Ustedes observen que en Juan 19:34 una lanza llega hasta el corazón y lo lastima, como si fuese que es como que desgarró un prepucio en el corazón, y salió sangre y agua, marcándonos que era el mismo Dios. Y ahí se cumplía lo que decía Jeremías 17:13, que el Señor es manantial de agua viva, por eso es que brotaba esa agua. Entonces, aunque la circuncisión ya no se practica en la iglesia, porque ya no se practica la circuncisión,
Por eso cuando el hermano vino y me dijo, pastor, me circuncidé, quiero que sepan que hay personas que todavía lo siguen haciendo. Y hay líderes que le llevan a hacer eso. Pero ahí entra, o sea, 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lamentablemente pasan esas cosas. Yo, por supuesto, he querido explicarle, pero cuando la persona ya le dominó esa doctrina, porque la persona dice, no, pero sabes que me siento bien, y empiezan a poner un montón de ejemplos personales, sabios en su propio entendimiento, están tan convencidos de lo que hicieron que no le dejan ver la verdad, porque si yo les digo a ustedes que hagan eso, tomarían a poco el nuevo pacto. Entonces ustedes se quieren quedar con el viejo pacto. Entonces la muerte de Cristo en la cruz es en vano para vos si te circuncidás, porque le estás tomando a poco. Desechás prácticamente la muerte en la cruz si te vas a querer circuncidar. Entonces la verdadera señal del pacto con Dios es la transformación interna manifestada en nuestras obediencias, en la obediencia, en congregarnos, en la fidelidad para con Dios y respetar, por supuesto, el nuevo pacto que Él hizo para con nosotros, que ahora lo vamos a ver más adelante acá en el mismo capítulo. Ya en el capítulo 15, que es el del capítulo 15 al 21, ahí vemos que empieza la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces vemos que la palabra del Señor dice, el versículo 15 hasta el 21, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahí está. En el mismo capítulo ya le cambió a Abraham por Abraham, padre de multitudes, y en el mismo capítulo dijo también Dios a Abraham, ya le dice Abraham, ya no le dice Abraham, dice Abraham, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Qué significa entonces? Entonces, Sarai significa princesa. Del hebreo significa princesa. Pero Sara ya significa princesa también, pero princesa exaltada, princesa de naciones. Significa ya, princesa exaltada, princesa de naciones. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, dice. Y vendrá a ser madre de naciones. Vieron que al decir madre de naciones sería Sara ya. Sara, princesa, madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham, ¿qué pasa acá? Con todo lo que está diciendo. Esta palabra ya prácticamente, al decir estas palabras, nos está llevando a Romanos capítulo 4, que ahora lo vamos a leer, pero primeramente vamos a leer completo acá. En el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Dice de signo de pregunta. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Miren qué respetuoso que es Abraham, rápido como captó. Porque él mismo se refiere a su esposa y no le dice Sarai. Vieron que en el versículo 15 el Señor dice, ya tu esposa será ya no se llamará Sarai sino Sara. ¿Y qué hace Abraham? Le podría haber traicionado el pensamiento, su mente o el hablar, que vos estás acostumbrado a tu esposa a un nombre y de repente tiene otro nombre y tu mente, todo te va a llevar a que digas el nombre. Sin embargo, él dice, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Miren qué detalle, ¿no? Cómo tenía cuidado Abraham. Eso significa que eso es escuchar a Dios. Porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero muy por encima. Entonces, cuando la escuchamos muy por encima, no podemos perder estos detalles cuando Dios nos habla. A Abraham no se le escapó el detalle
Y eso habla bien de él. Entonces dijo a Abraham, a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, le dice. ¿Pero por qué le dice eso? Porque usted, a pesar de la fe que tenía, al tener la edad ya que tenía, un hombre ya de avanzada edad, él mismo que está diciendo a un hombre de 100 años, ustedes observen que ahí hay un error de parte de él, porque Abraham se postró, dice en el versículo 17, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y ahí miente él. ¿Saben por qué miente, no? Porque todavía no tenía 100 años. Él todavía... O sea, nosotros nos queremos quitar un poco de años y este ya se fue a 100 ya. Ahora, ¿por qué digo yo que no tenía 100 años? Porque van a ver el lunes que cuando entramos en el capítulo 18, ahí recién le aparece el Señor y ahí recién vemos que la misma palabra, ya cuando llegamos a ese capítulo, dice que Abraham tenía 99 años. O sea que exageró ahí un poquito. Entonces acá, ¿qué vemos? Respondió Dios en el versículo 19 de Génesis 17, dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Le recalca para que tome conciencia. Claro, tenía que haber dicho cachichiem, ¿sí? Entonces, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Por supuesto, después cuando lleguemos al capítulo del nacimiento de Isaac, les voy a decir el significado del nombre, ¿sí? Pero está relacionado con la sonrisa, con la alegría con el que Dios se ríe. Versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Que ya le había hecho la promesa en el desierto a Agar. Le está repitiendo lo mismo acá a Abraham. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Acá quiero que presten atención. Dios está poniendo en claro las cosas. Mi pacto yo lo voy a establecer con Isaac, no con Ismael. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahí le está diciendo, mira, a ver, ¿qué mes hoy? No sé, ahí no había almanaque, pero no dice ahí tampoco qué mes era. Pero dice, en este momento estamos hablando, ¿verdad? Bueno, por este tiempo. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acá es en donde yo le dije que le iba a poner el ejemplo. Estuve yo en la congregación en el año 2019. Y mi esposa había perdido la esperanza de ser mamá. Hasta se hablaba de adopción, hasta se hablaba de que los médicos le habían dicho que hubo un problema, que le habían extirpado el ovario. Muchas cosas así que eran ataques espirituales. Ustedes saben que ya venimos aprendiendo del ataque en la simiente de las mujeres. Y yo estaba haciendo una enseñanza. Y con esa enseñanza, queridos hermanos, estaba relacionado con esta prédica. Y yo, los hermanos que son de la iglesia, que son testigos, le miro a mi esposa en el año 2019 y era el mes de julio. Y yo siempre le digo a la gente, yo no soy profeta, porque el que tiene el don de profeta te puede decir acontecimientos a venir y no le erran si viene de Dios, porque también están los falsos profetas. Pero ese día profeticé. Yo estaba tan en el espíritu,
Miren el nivel que había entrado yo en el espíritu, que el Señor me hace que la mire a mi esposa, que estaba ahí, estaba todo bien la conversación, pero como había perdido la esperanza de ser mamá. Y yo digo, la miro a la gente, la miro a ella y digo, dice el Señor que el año que viene, por este tiempo, vas a tener a tu bebé, un varón en tu brazo, y se va a llamar Isaías Isaac. ¿Qué pasó? Aunque ustedes no lo crean, queridos hermanos, el año venidero, mi esposa, yo le había dicho el 15 de julio, el 9 de julio, digo, el tema es que era por este tiempo, era el mes de julio. Y Isaías Isaac nace el 15 de julio del 2020, en medio de esa pandemia que sacaban los muertos de los hospitales. Dios, que es dador de vida, nos mandó ahí, porque nada es imposible para el Señor. Eso le iba a contar, queridos hermanos. Pero ¿qué hice yo? Yo tomé la palabra. Yo tomé la palabra del Señor. Yo tomé esa palabra. Por eso les digo, cuando uno está predicando, pasan muchas cosas a lo que predicamos. Y ahí entendí también por qué un profeta en Córdoba, cuando yo cantaba en Córdoba, en medio de una multitud, en una cancha que ni me conocía, ni yo tampoco, que nunca había ido a una campaña evangélica, me llevaron como a la fuerza, me profetiza. Así como yo profeticé de mi hijo, profetizó, me señaló en la multitud diciéndome que Dios me quería usar y me va a usar. Y ellos se imaginan, yo estaba tan lejos de Dios, no conocía ni un texto bíblico. O sea, ahí entendí que el Señor toma a lo más vil del mundo. O sea, me tomó a mí de, no sé, como que era inmerecedor de eso, pero Dios es así. Él hace como quiere. Pues, ¿se imaginan que yo iba a estar enseñando la palabra del Señor? No. Hay gente que todavía no lo puede creer. Pero cuando Dios te da un don y te da del Espíritu Santo, no hay quien lo corte, no hay quien lo frene, porque ese es Dios. ¿Sí? Y prepárense ustedes también, porque el Señor va a sorprender a ustedes también. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos observando, queridos hermanos, que yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara dará a luz por este tiempo el año que viene. Esa fue la palabra. Esa fue la. Génesis 17, 21, que me marcó tanto a mí y se cumplió. Luego dice el versículo 22, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Tomó a Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todos los varones entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. ¡Fua! ¿Se imaginan ustedes? Viene un tipo y vos estás viviendo ahí y todo, y dice, chicos, preparen cena, y vos estás viendo que están afilando el cuchillo y todo lo demás. Chicos, preparen su miembro porque le vamos a cortar el prepucio. Le vamos a... ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy me van a cortar el prepucio? Pero no me bañé hoy. A bañarse todos, queridos. Hoy. O sea, tajante Abraham. Hoy, cortada de prepucio. Preparaos, querido. Encima, les digo a todos antes que se sorprendan. Sin anestesia. Sin anestesia. No se salvó, pero no se salvó ninguno, ¿no? En el versículo 24 al 27 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Él también. O sea, él también le dolió. E Ismael, su hijo, era de 13 años. 13 añitos tenía cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo.
y todos los varones de su casa. El siervo nacido en la casa, el que fue comprado como extranjero por dinero, o sea, un esclavo, fueron circuncidados con él. Todos, queridos hermanos, fueron circuncidados. Entonces Dios también cambia el nombre, en este capítulo de Sarai por Sara, lo cual simboliza un nuevo comienzo para ella. Ahí sí que hay un nuevo comienzo para Sara. Empiezan a cambiar todas las cosas ahí para ella. Entonces la promesa de un hijo que es Isaac es un testimonio de la fidelidad de parte de Dios para con ellos. A pesar de las dificultades, Abraham y Sara deben confiar en que Dios va a cumplir esa promesa, porque está todo bien, le está hablando, pero todavía no se cumplió. Por eso solo vamos a ver qué pasa ya en el capítulo 18. Entonces, aunque nuestras circunstancias, queridos hermanos, puedan parecer imposibles para nosotros, la promesa de Dios sigue siendo fiel. Debemos confiar. Tenemos que confiar en todo lo que el Señor nos marca. Y entonces ya vemos acá, en el versículo 22 al 27, ya vemos la obediencia de parte de Abraham. Entonces, ¿qué hace Abraham? Toma a Ismael, toma a su hijo y a todos los nacidos en la casa de él, incluso a los que fueron comprados por dinero. ¿Y qué hace? Los circuncidó a todos, como obediencia rápida. O sea, ahí nos muestra que cuando Dios te habla no hay que pensar mucho. O sea, hay que actuar. Y cuando dice Abraham hay que actuar, aunque duela, porque dolió ese día. No sé qué día era, pero ahí le dolió a muchos hombres, le dolió. Entonces, la obediencia inmediata de Abraham es un ejemplo para los creyentes. Él no solo creyó en la promesa, sino que actuó conforme a ella. O sea, actuó conforme y no dudó. O sea, él no dudó. Entonces entró la obediencia y es una respuesta para Dios muy esencial. Entonces, la obediencia a Dios requiere acción. Tenemos que tener acción inmediata y sin reservas. Yo, por ejemplo, cuando ya venía meditando para hacer las clases, que sabemos que en Tito es delicado porque te atacan mucho. Vieron que en los primeros tiempos entraban ahí, empezaban a atacaban. Y ahora ya casi no están. Si se manifiesta alguno, yo siempre digo, pobre de aquel, porque ya hemos aprendido. No sé si lo hice acá, una prédica que es en la iglesia, de lo que se meten con lo que son elegidos de Dios, llamados por Dios, ungidos por Dios. Es peligroso para ellos, ¿no? Es peligroso para ellos. Entonces estamos viendo acá todo este lindo ejemplo que nos pone la palabra de nuestro Señor a través de todo lo que hemos aprendido. Y con este tema, la palabra me llevó a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, en el versículo 19 al 21 de Romanos capítulo 4, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, el apóstol Pablo acá no fue como Abraham. Él dice casi 100 años. En cambio, Abraham dijo, un hombre de 100 años. Vieron que fue delicado ahí, no se equivocó el apóstol Pablo. Entonces dice, siendo de casi 100 años, dice el apóstol Pablo, o la esterilidad de la matriz de Sara, no le dice Sara y ya tampoco Pablo, le dice Sara, tampoco dudó por incredulidad. No tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Qué importante, queridos hermanos, este texto bíblico, qué importante. Y acá, cuando uno ya lee el versículo 22 al 27, en donde acabó de hablar con Dios y toma la decisión de circuncidar a todos, absolutamente a circuncidar a Ismael, a él mismo y a todos, nos lleva, porque fue obediente. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de la obediencia? El Señor. ¿Y dónde está eso?
en Lucas capítulo 2, cuando nace el Señor, en el versículo 21, ustedes leanlo en contexto completo, pero en el versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, le pusieron por nombre Yeshua, del hebreo, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces vemos que el Señor también cumple con este pacto. O sea que nuestro Señor y Salvador, a los 8 días, también fue circuncidado. Qué importante, queridos hermanos. Por eso, toda la Escritura que es inspirada por Dios, el mismo que dice: escudriñen, dice la Escritura en Juan 5:39, hablan de mí y hablan de la obediencia de parte de Dios. Voy a orar, queridos hermanos. Hay unos textos bíblicos para la parte final. Te doy gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste una vez más estar compartiendo con los hermanos tu palabra, tus pactos, este pacto en sangre que es tan fuerte, y la obediencia de Abraham y la enseñanza que nos da a nosotros, que a pesar que todavía no tenemos al frente nuestro el resultado de lo que nos está diciendo, pero tener fe en quien nos está hablando. Entonces el capítulo 17 de Génesis nos muestra que el pacto de Dios con Abraham no solo tiene implicaciones físicas por el prepucio y cómo es lastimado, sino espirituales, enseñándonos que Dios es fiel a sus promesas. Siempre se va a recalcar eso, que Dios es fiel a su promesa. Entonces el pacto eterno, la transformación de identidad y la obediencia son aspectos fundamentales, pero son aspectos fundamentales en la relación que tenemos que tener para con Dios. Cada creyente, como Abraham, es llamado a vivir en fidelidad y confiar también en nuestro Señor. Como dice el Salmo 37:4 al 5, confía y Dios hará, que encomendemos todas las cosas a Él. Y el Señor en la parte final me dio un texto bíblico que son espirituales, que son claves para nosotros como creyentes, porque está hablando de un pacto. Y en Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28, dice el Señor, cuando está ya compartiendo la última Pascua judía para entrar al fin, marcando el fin de esa Pascua, para vivir en la Pascua de Cristo, en la ley de Cristo y ya no en la ley de Moisés. Entonces, acá vemos otra palabra de circuncisión, pero él dice en Mateo 26, del 27 al 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todas de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, marcándonos un nuevo pacto, hablándonos y diciéndonos como en alguna instancia le dijo a Abraham sobre ese pacto. Acá hay un pacto diferente. Dice: este es mi pacto, pero ya dice en mi sangre, no en la sangre de ustedes, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Entonces, cuando uno lee Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice el apóstol Pablo a los de Filipenses. Y dice algo que es muy fuerte, porque dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Miren, le llaman mutiladores de cuerpo. ¿Por qué? Porque la práctica de esa operación de cortar el prepucio del miembro del hombre era muy delicado y se hilaba fino. Algo mal hecho lo podía dejar, ni siquiera quiero decir la palabra. En el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. Escuchen esta palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en Yeshua, no teniendo confianza en la carne.
presten atención, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Lo termina de aclarar del todo en Gálatas capítulo 5 del 1 al 6, cuando dice la palabra del Señor. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, no te sirve de nada. Y todo esto queda grabado para YouTube. Y mucha gente que están haciendo esto, porque en Apocalipsis 2 habla de esa iglesia que están judaizando, que están haciendo cosas que Dios nos manda, que están todavía con el tema de la ley de Moisés y todo eso, incluso la circuncisión. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si alguien se circuncidó, como el hermano ese que yo vi me dice, me he circuncidado. Ah, sí, entonces tenés que guardar y cumplir los 613 mandamientos de la ley, si sos circuncidado. Y en el versículo 4 de Gálatas dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Al decir de la gracia habéis caído, quedas destituido. O sea, ya no formás parte, ya el que es el camino, la verdad de la vida, pues llega al Padre, no llegas al Padre. Porque te quedaste con el ayo, que te quedaste con la ley. Andas haciendo cosas según la ley y no según las buenas nuevas de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, que es Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Sino la fe que obra por amor. Gloria a la palabra del Señor. La fe que obra por amor. Por eso, queridos hermanos, vemos que no sirve de nada si nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Lo importante es que Cristo ya dio la vida por nosotros y nosotros andamos según la fe. Y yo le doy gracias al Señor por cada momento que estamos compartiendo. Les bendigo a cada uno de todos ustedes que están compartiendo. A los hermanos que les faltó anotar algún texto bíblico, ahora les voy a decir. Por eso, queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Cada vez se va a poner más interesante todo lo que estamos hablando. Que ustedes, que ya han sido bendecidos con toda bendición, pero les bendigo con 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere vuestra alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Bendecidos para ser sal en la tierra que pisamos, para ser luz en este mundo, para llevar el mensaje de buena nueva a todos aquellos que quieran escuchar. Y si hay alguien escuchando por primera vez, basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, te invito a que digas estas palabras. Padre, yo me arrepiento en este día y acepto a tu Hijo amado como mi Señor y Salvador. Mi vida pongo en tus manos. Gracias por perdonar mis pecados y por haber dado la vida por mí. Amén. Amén. Así nos despedimos, queridos hermanos. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.